Claro que Estamos en comunicación con el doctor Martín Gruenberg, es pediatra. Vamos a charlar un poquito sobre qué podemos hacer, cuán frecuente es esto, porque entiendo que no es algo que podés prevenir, o sí, pero digo, no hay que llegar a un grado de altísimo de fiebre, sino que una febrícula puede desembocar en una convulsión. Martín, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos, por supuesto. ¿Todo bien? Vamos a charlar un poquito sobre esto. Nosotros bien acá charlando y nada, con una buena noticia, que es que esto finalmente terminó de la mejor manera con Paula. Exactamente, sí, por suerte terminó muy bien. Ella se manejó muy bien. Lo que yo quería contar con respecto a las convulsiones son tres cosas. En primer lugar, qué debemos hacer durante la convulsión, qué debemos hacer después de la convulsión y si la fiebre produce las convulsiones o no. Bien. En primer lugar, lo que hizo Paula estuvo perfecto. Hay que pedir ayuda, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque en el momento que un niño o un adulto está teniendo una convulsión, lo que hay que hacer es asegurar la vía aérea. Entonces, si vos vas a hacer que tu hijo pueda respirar bien, no puedes encargarte de todo lo demás. Cuando alguien tiene una convulsión, lo primero que dice la gente es que no se trague la lengua, que no se trague la lengua. Sí. Es imposible tragarse la lengua. Uno no puede tragarse la lengua. La lengua está agarrada al piso de la boca mediante el frenillo lingual. Entonces es imposible tragarse la lengua. Lo que sí sucede es que si uno tiene la cabeza flexionada, Sí. la vía aérea se cierra un poquito. Bien. Entonces lo que hay que hacer es lo contrario, extender la vía aérea, que es tirar la cabeza un poquito hacia atrás, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque la lengua, que está por debajo del paladar, cuando la cabeza está flexionada, ese espacio se cierra. Y cuando la cabeza está extendida, ese espacio se abre. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es eso, extender la cabeza hacia atrás para que respire bien. Si en el momento de la convulsión también se produce un vómito, hay que ponerlo de costado. Es decir, que hay que atender al niño que está teniendo una convulsión. Hay que llevarlo, una vez que tenemos ayuda, como es el caso de Paula, inmediatamente a una guardia para que se lo revise. ¿Cuáles pueden ser las causas de la convulsión? Porque se A desconoce eso íbamos, eso es lo que exactamente. tenemos que hacer después de la convulsión. Como este caso fue la segunda convulsión que tuvo Filipa, Paula ya tenía el diagnóstico. En el caso anterior hizo lo que hay que hacer después de una convulsión, que es estudiar al paciente. Claro. Hay que tratar de determinar por qué tuvo una convulsión, porque las convulsiones pueden ser desde cosas muy inocentes, como la convulsión febril típica, que es la convulsión más inocente de todas, que no genera ningún tipo de problema, que es por una inmadurez del sistema nervioso central y con el crecimiento eso desaparece, de causas más graves de convulsiones, pasando en el medio por la epilepsia benigna de la infancia, que también se cura con el crecimiento, hasta otros tipos de epilepsias que sin tratamiento pueden tener consecuencias graves. Le hago Entonces, esta lo segundo pregunta. que tenemos que hacer es determinar el diagnóstico. Claro. No, le hago esta pregunta porque Paula hacía referencia de que es hasta los 5 años aproximadamente que suceden estas convulsiones febriles. ¿Es así? Es así, la convulsión febril típica se da entre los 6 meses de vida y los 5 años. A partir de los 5 años ya prácticamente desaparece. Otra cosa muy importante a saber con la convulsión febril típica es que la mitad de los niños no la repite, es decir, hace una convulsión febril típica Bien. y luego no la repite nunca más. La mitad, es decir, fíjate lo benigno que es que en general se tiene una sola vez. En este caso, Filipa la repitió por segunda vez. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber que tener un manejo importante de los antitérmicos, Claro. porque lo que desencadena la convulsión no es que la produce la fiebre, lo que desencadena la convulsión es la fiebre, que sube muy rápido y muy de golpe. Claro. En general, febrículas no dan convulsión. Seguramente cuando la tocó estaba con febrícula y la convulsión Claro. la hizo cuando temperatura Bueno, fue subió avanzando mucho. la fiebre. Martín, te quiero preguntar, ¿qué es lo que... Está buenísimo saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que hacer bajo ningún punto de vista ante un caso similar? Bueno, lo que no hay que hacer es salir corriendo a una guardia sin atender al niño a 150 km por hora por la Panamericana o por una ruta porque está el riesgo de chocar, entonces con consecuencias mucho más graves. Lo que hay que hacer es pedir ayuda, que alguien nos ayude mientras esperamos que vengan los sistemas de urgencia. Ya sabemos que en Capital del SAME funciona perfectamente bien, llegan muy rápido. ¿Por qué? Porque probablemente un niño con una convulsión que no sea una convulsión febril, sino otro tipo de convulsiones, Claro. puede necesitar oxígeno. Y para darle oxígeno, lo más rápido va a ser una ambulancia. Y que la ambulancia traslade a ese niño con oxígeno, con un suero y ya pasándole medicación anticonvulsivante. Claro.
Siempre pedir ayuda, por supuesto, si tenemos un caso como el de Paula, que está en medio de la Panamericana, siempre está bueno que te tiendan una mano y siempre consultar y no quedarse con la duda, ¿no? Fundamental. Exactamente. Y una cosita más, para que todo el mundo que tiene hijos no se asuste, porque la persona que tenga fiebre tiene una convulsión. La fiebre no produce convulsiones. Filipa tiene una predisposición para hacer convulsiones febriles, que puede ser genética, puede ser familiar, y la fiebre desenmascara esta predisposición. Es decir, que la fiebre es necesaria, pero tiene que tener la predisposición. Entonces, veámoslo desde otro lado. Un niño mayor de 6 meses que alguna vez tuvo más de 38,5, 39 grados y no hizo una convulsión, nunca va a ser una convulsión febril típica. Claro, ¿Por qué? claro. Porque no tiene esa predisposición. Doctor Martín Gruenberg, pediatra. Martín, excelente, como siempre, súper claro. Gracias por la predisposición y seguramente estaremos Gracias por la charlando en invitación. alguna otra oportunidad. Que tengas lindo lunes. Gracias, Martín. Un abrazo enorme. Abrazo Chao. grande. Bueno.